semana pasada habíamos llegado a una forma para la función de Green cuando vimos Linear Response Theory, ¿sí o no? Cuando habíamos visto Linear Response Theory, nosotros habíamos llegado a esta forma para determinar la evolución temporal de este observable. Que es el observable menos su valor esperado en un estado antes de que se perturbara con un campo dependiente del tiempo, ¿cierto? Y esto nos dio integral sobre d3r' dividido el volumen integral sobre dt', una función de Green que llamamos la función de Green retardada. Esto también lo explicamos desde la perspectiva clásica, lo explicamos en esa clase. Ustedes pueden repasar esa clase para que observemos qué significa la palabra retardado, aunque me imagino pues que ustedes en electrodinámica dieron ahí la batalla con este tema, ¿cierto? Y de dónde G sub AB retardado de R menos R', T menos T', entonces venía dada por menos I sobre H barra teta menos teta de T menos T'. Entonces acá es donde nosotros vemos la causalidad en este teta de T menos T', ¿cierto? Y acá colocamos entonces el valor esperado en el estado que ustedes elijan para el valor esperado, ¿cierto? De A de RT en la imagen de la interacción y B en la imagen de la interacción de R', ¿cierto? Ahora, esta forma para función de Green en mecánica cuántica, digamos, es bastante usual para hallar la función de Green retardada, entonces retarded Green's function for bosons. Para los bosones, entonces la función de Green retardada para bosones, que depende de T y T', no vamos a escoger en este momento, a ver, vamos a hacer una cosa, no vamos a escoger la dependencia espacial en R y en R', porque vamos a discretizar nuestro sistema. Entonces vamos a considerar sencillamente que tenemos una cadena donde en cada uno de estos sitios de la cadena entonces podemos crear o destruir un bosón, como lo que hablamos en la clase del miércoles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que este es el sitio I y este es el sitio J, ¿cierto? Entonces puedo destruir en I en un tiempo T y puedo crear en J en un tiempo T', por ejemplo, ¿cierto? Típicamente cuando estos son bosones, entonces nosotros utilizamos la letra A, típicamente, o la letra B. Entonces para bosones nosotros tenemos que la función de Green, G sub IJ retardada de T, T', esto no es otra cosa que menos I sobre H barra por teta de T menos T', por el valor esperado de el conmutador o conmutador de A sub I de T por A sub J daga de T', ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto es para
bosones. Ahora, si yo tuviera el caso de fermiones, en el parcial, en el punto que me falta entregarles, hay una cadena de bosones, ¿cierto? Una cadena de bosones con los operadores en segunda cuantización, pero no en el tiempo, sino en el espacio, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, for a fermionic linear chain. Entonces tenemos nosotros acá una cadena lineal donde en los puntos de esta cadena podemos crear fermiones o destruir fermiones. Entonces tenemos, por ejemplo, podemos crear o destruir un fermión acá, 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 acá. Entonces en cada uno de los puntos de esta cadena, puntos suspensivos, podemos crear y destruir fermiones. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora yo podría decir que acá en este es el sitio I y este es el sitio J. En este sitio I voy a destruir un fermión en el tiempo T y en este sitio I voy a destruir un fermión, voy a crear un fermión en el tiempo T'. Así la función de Green G sub IJ retardada para el caso fermiónico. Esto sería menos I sobre H barra, ¿cierto? Por teta de T menos T', por el valor esperado, pero en este caso, como son fermiones del anticonmutador entre CI de T y C sub J de T' daga, ¿cierto? Entonces ahí queda la definición para la función de Green. Ahora, ¿qué más, digamos, podríamos, en este caso particular, decir nosotros que nos beneficie para realizar el problema? Pues entonces, yo podría decir que en mecánica cuántica y en quantum mechanics, entonces, we can consider the following form for the state operator. ¿Cierto? Entonces, aquí nosotros podemos considerar la siguiente forma para el operador de estado. Entonces, el operador de estado, esto sería para un estado mixto, sería la suma sobre M de una probabilidad P sub M por un estado phi M, el que es de phi M por el de phi M, ¿cierto? And the expectation value is given by, y el valor esperado de, de un observable cualquiera sería el valor esperado de O. Esto será la suma sobre M de P sub M por el bracket entre phi M y phi M del operador O. Yo puedo elaborar un poquito esto, ¿cierto? De la siguiente forma, esto sería la suma sobre M de PM del que es de phi M
Acá puedo introducir una resolución de la identidad sobre I. Esto será el ket de I. Bra de I. Esto es el operador. Acá sería la suma sobre J, el ket de J y el bracket entre J y phi m, ¿cierto? Entonces, y por acá, entonces me quedaría la suma sobre M de PM. Bueno, coloquemos acá. Y J. Entonces esto me quedaría PM, el bracket entre phi M e I, el bracket entre I y J, del observable, el bracket entre J y phi M. Entonces, por la linealidad del bracket, yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, primero voy a escribir acá la suma sobre I y J. Acá el bracket entre I y J de O, ¿sí o no? Y me queda acá entonces la suma sobre M de PM, ¿cierto? El bracket entre J y phi M y el bracket entre phi M e I. Entonces, por la línea del bracket, pues yo puedo hacer lo siguiente. El bracket es una operación lineal. O sea que esta es la suma sobre IJ, el bracket entre IJ del observable O, ¿sí o no? Y acá entonces me queda bra de J, acá me quedaría la suma sobre M de P sub M, que es de phi M, bra de phi M, y acá el que es de I, ¿cierto? Entonces, esto no es otra cosa que lo que habíamos definido anteriormente como el operador de estado. O sea que esto como que esto queda como la suma sobre IJ del bracket entre I y J del operador O, y este sería el bracket entre J y entre J y I del operador de estado, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, yo puedo por la linealidad del bracket hacer lo siguiente. Esto sería la suma sobre I del bracket entre I e I, ¿cierto? Acá tengo el operador O. Acabo de dejar la suma sobre J del que es de J, bra de J por Rho, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que la resolución de la identidad. Esta vaina de acá. Esta va a ser la resolución de la identidad. O sea que esto queda como la suma sobre I del bracket entre I e I del operador O por Rho. Y esto no es otra cosa que la traza del operador O por el operador de estado. Y como la traza es cíclica, entonces esto es la traza de Rho por el operador de estado. Entonces, esta es una forma en la que yo puedo hallar el valor esperado de los observables, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, esto es importante porque cuando, escuchen bien esto, cuando yo voy a hallar el valor esperado para calcular la función de Green, ¿cierto? Yo hallo el valor esperado para calcular la función de Green. Entonces, eh, mm, yo tengo que definir ese valor esperado, qué significa. Y para yo saber qué significa ese valor esperado, tengo que definir con qué operador de estado lo voy a evaluar. Para eso, entonces vamos a recordar, porque nosotros realmente, cuando vimos el operador de estado, mm, mm, cuando vimos, cuando vimos el operador de estado, eh, mm, nosotros
no hablamos mucho del estado térmico, ¿cierto? Lo que pasa es que para uno hablar propiamente del estado térmico, uno sí tendría que hablar de sistemas cuánticos abiertos, ¿cierto? Entonces el estado térmico no tiene mucho sentido en un sistema cuántico cerrado, sino más bien en un sistema cuántico abierto, ¿cierto? Pero de eso vamos a hablar el lunes, desde sistemas cuánticos abiertos. Y, a ver, entonces estado térmico. El estado térmico es algo parecido a un estado mixto. No es igual, pero es parecido. Entonces, para un estado térmico ρ, nosotros típicamente escribimos esto como la suma sobre m, ¿cierto? De una probabilidad P sub m, pero que a diferencia de ahora, esta depende de la temperatura. Por el ket de m por el bra de m, donde el ket de m es un autoestado del hamiltoniano. Entonces, cierto, o sea, aquí el hamiltoniano actuando sobre el ket de m es igual a em por el ket de m. Antes comenzamos a entrar en materia, pues. Resulta Ese es el hamiltoniano del sistema o del del, sistema, o del no del ambiente. sistema, El sistema, ok. no del sistema. Entonces, pues un hamiltoniano cuántico y el ambiente, nosotros no sabemos si es cuántico o es qué, ¿cierto? O si son vibraciones, qué grados de libertad tiene, ¿cierto? Ahora, entonces definimos la probabilidad. Esta probabilidad de acá básicamente va a ser un elemento de la diagonal del operador de estado, ¿cierto? Entonces esta probabilidad de acá es un factor de Boltzmann. Boltzmann probability weight. Entonces sería P sub m de t, que es la temperatura. Entonces esto básicamente sería como E a la menos beta por m dividido un factor que va a garantizar que la traza del operador de estado, ¿cuánto vale la traza del operador de estado? Eso lo demostramos en clases, ¿se acuerdan? La traza del operador de estado, ¿cuánto vale? Si estaba hablando esta, no te escucho. Ah, uno, profe. Uno, el operador de estado es un operador con traza unitaria, ¿cierto? Entonces este factor Z simplemente va a garantizar que la traza de esto acá sea 1. Muy bien, entonces así, the state operator reads, ¿sí o no? Entonces, nosotros ¿qué tenemos acá? Tenemos que, entonces, ρ sería la suma sobre m de e a la menos beta. ¿Por qué h? Ya vamos a ver por qué h, ¿cierto? Sobre z, actuando sobre el ket de m, por el bra de m. Pero recuerden que el ket de m es un autovalo, el ket de m es un autoestado de h, por lo tanto esto queda como la suma sobre e a la menos beta em sobre z por el ket de m por el bra de m. Típicamente, ese factor que está ahí le llaman thermal population, población térmica, ¿cierto? Que es una población que va cambiando según cambie la temperatura, debido a que beta es igual a 1 sobre K sub B por T, ¿cierto?
Ahora, si nosotros calculamos la traza de Rho que debe ser unitaria, esto queda como la traza de la suma sobre m de e a la menos beta em sobre z por el que de m por el bra de m. Entonces, esto quedaría como la suma, por ejemplo, acá, esto quedaría la suma sobre n, que es de n, ¿cierto? Perdón, bra de n, que es de n. Acá queda como la suma sobre m de e a la menos beta m sobre z por el que es de m por el bra de m. Aquí esto queda la suma sobre m y n. Entonces acá la suma e a la menos beta m sobre z por el bracket entre n y m por el bracket entre m y n. Estos son unos deltas, o sea que esto simplemente queda como la suma sobre n de e a la menos beta en sobre z. Y si nosotros, listo Esteban, todo bien. Si nosotros queremos imponer que la traza de Rho sea unitaria, entonces de acá debemos de definir z. Entonces z ha de ser igual a la suma sobre n de e a la menos beta en. Y esto es lo que se conoce como función de partición, ¿cierto? Sino que en este caso nosotros lo estamos calculando en una base de estados de Fock. En el caso del parcial anterior la calculamos en una base de estados coherentes de spin. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, con esto, digamos que podemos plantear el problema de la función de Green para tratar de reducir la función de Green retardada. Entonces, trabajemos para fermiones. Función de Green para el caso fermiónico. Entonces, para el caso fermiónico, eh, nosotros tenemos que G sub I J retardada de T, T'. Esto será igual a menos I sobre H barra por el valor esperado, ¿cierto? Bueno, primero por teta de T menos T' por el valor esperado del anticonmutador entre CI de T y C sub J daga de T'. Todavía no vamos a escoger la base, ¿cierto? Dejemos esto así por el momento. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Por la ecuación de movimiento para CI de T, ¿cómo puedo yo determinar la evolución de CI de T? Pues la evolución de CI de T la puedo determinar en términos de CT', ¿cierto? ¿Eso qué significa? CI de T es posible escribirlo como E a la I sobre H barra por el Hamiltoniano, ¿cierto? D que multiplica T menos T'. Esto sería por C sub I de T'. Esto es para expresar los dos operadores en el mismo tiempo. Por E a la menos I sobre H barra por H por T menos T'. Muy bien, entonces escribimos acá la función de Green. Fermionic Green's function. Una función de Green fermiónica, ¿cierto? Y entonces nos quedaría como algo así. Nos quedaría G sub IJ
retardada de t, t', ¿cierto? Esto va a ser igual a menos i sobre h barra teta de t menos t' por el anticonmutador entre e a la i sobre h barra h t menos t', ¿cierto? C sub i de t', e a la menos i sobre h barra h t menos t' con c sub j daga de t' anticonmutador, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, esto es igual a menos i sobre h barra, que multiplica teta de t menos t', ¿cierto? Y acá, entonces, expandimos el anticonmutador. Entonces nos queda e a la i sobre h barra h t menos t', ¿cierto? C sub i de t' e a la menos i sobre h barra por h por t menos t' por c sub j daga de t' más coloquemos esto acá en un color, coloquemos este valor esperado de acá, este bra en amarillo y escribamos acá en azul. Entonces queda por c sub j daga de t', ¿cierto? Y acá entonces quedaría lo siguiente. Quedaría por e a la i, ¿cierto? Sobre h barra por h por t menos t' por c sub i de t' por e a la menos i sobre h barra h por t menos t'. Y aquí cierro el ket. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, para proceder, de pronto uno está como perdido acá y uno ya no sabe, digamos, qué camino coger, ¿cierto? Entonces, cuando esa es la situación, yo les he dicho a ustedes que lo que nosotros hacemos es que introducimos una resolución de la identidad, ¿cierto? Entonces vamos a introducir una resolución de la identidad. Entonces, todavía no hemos especificado cómo vamos a calcular ese valor esperado, ¿cierto? Pero de todas formas, ustedes, digamos, me imagino yo que ustedes presienten que esto va a tener que ver algo con este estado térmico, ¿cierto? Y digamos que no es tan lejos de la realidad. Eso tiene que ver algo con el estado térmico, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a coger y aquí voy a introducir una resolución de la identidad y aquí voy a introducir una resolución de la identidad, ¿cierto? Me queda menos i sobre h barra teta de t menos t', ¿sí o no? Fantástico. Entonces, y acá me queda el bra, acá queda i a la i sobre h barra h, voy a llamar esto acá delta tau, ¿cierto? Por el momento, bueno, delta tau, no delta t, coloquémosle delta t, para que no pensemos que estamos en tiempo imaginario. Ci de t' por e a la menos i sobre h barra h delta t resolución de la identidad. La resolución de la identidad, ¿en qué base la voy a escribir? La voy a escribir una base que sea una base autovectora del Hamiltoniano. Listo. Y acá entonces coloco simplemente
ese C sub J de T', ¿cierto? Este primo también. Muy bien, ahora en azul. Entonces me queda más C sub J daga de T' por E a la I sobre H barra H delta T, ¿cierto? Entonces, por la sumatoria sobre M del ket de M por el bra de M, una base autovectora del hamiltoniano. Ya colocamos C sub I de T' E a la menos I sobre H barra H por delta T, ¿cierto? Vamos a dejarlo así por el momento. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y cerramos acá. Entonces, como ustedes podrán apreciar claramente, esto se puede dividir en dos líneas. Porque este operador de acá, pónganme cuidado chicos, este operador de acá está actuando sobre este ket de acá. Lo mismo que este hamiltoniano de acá, ¿cierto? Entonces separemos esto en las siguientes dos líneas. Esto es igual a menos I sobre H barra teta de T menos T', ¿cierto? Y acá tenemos un bracket. Tenemos el bracket, bueno, saquemos la sumatoria de ahí primero mejor. Hagamos esa vuelta así. Entonces, esto sería menos I sobre H barra teta de T menos T', ¿cierto? Y acá sería la suma sobre M, ¿sí o no? Entonces, de el bracket de E a la I sobre H barra H delta T C sub I de T' por E a la menos I sobre H barra por H por delta T, aquí por el ket de M y aquí por el bra de M, ¿cierto? Aquí por C sub J daga de T' y aquí este ket, ¿cierto? Primero se puede escribir esto un poquito más compacto. Muy bien, entonces en el segundo renglón. En el segundo renglón escribimos así, escribimos menos I sobre H barra teta de T menos T', suma sobre M, E. Ah, no, perdón, acá comenzamos con C sub J. Tenemos acá C sub J daga de T', acá tenemos E a la I sobre H barra por H por delta T por el que de M, bra de M, C sub I de T', ¿cierto? E a la menos I sobre H barra H delta T y acá cierro, ¿cierto? Si nosotros llegamos hasta acá relativamente bien, podemos terminar esto con facilidad, ¿cierto? Bueno, muy bien.
¿Qué sigue acá? A ver. Aquí lo que va a seguir es que vamos a utilizar una representación para ese bracket que tenemos ahí, ¿cierto? Y vamos a utilizar la representación de estado térmico. Entonces vamos a utilizar la suma desde M. Entonces el bracket acá, digamos que este valor esperado sería ¿quién? ¿Cómo nos quedó el valor esperado ahorita? La traza de ρ por el operador. O sea que ese valor esperado lo vamos a escribir como la traza. Si es térmico, entonces para un valor esperado térmico lo vamos a escribir como la traza, ¿cierto? De, o más bien así. 1 sobre la función de partición por la traza de e a la menos beta h por el operador, ¿cierto? Muy bien. Entonces, veamos a ver qué tenemos aquí. Entonces acá escribimos igual menos i sobre h barra teta de t, teta de t menos t prima, ¿cierto? La suma sobre m y n. Acá, entonces, ¿quién está? Está el bra de n, ¿cierto? Y acá tenemos e a la menos beta h sobre z, ¿cierto? ¿Qué multiplica quién? A e, este de acá, a la i sobre h barra h, delta t, c sub i de t prima, continúa acá abajito por e a la menos i sobre h barra por h por delta t por el que dm, bra de m, c sub j daga de t prima por el que de n, ¿cierto? Entonces, así quedaría la primera línea, la que está en verde. Ahora la línea que está en azul, nosotros hemos representado ese valor esperado así, entonces nos queda menos i sobre h barra teta de t menos t prima suma sobre m, ¿cierto? Del bracket, el bra de n, por e a la menos beta h sobre z. Acá queda entonces c sub j daga de t prima por e a la i sobre h barra, ¿cierto? H por delta t. Y acá entonces viene el que dm. Y después entonces viene acá por el bra de m, ¿cierto? C sub i de t prima por e a la menos i sobre h barra, ¿cierto? Por h por delta t por el que dn, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a hacer cosas acá. Listo. Lo primero es que si yo opero con este operador de acá, e a la menos beta h sobre este que es de acá, obtengo el autovalor correspondiente. Lo mismo en este caso de acá. ¿Cierto? Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer eso. Cambiemos de color. Esto me queda como menos i sobre h barra z, ¿cierto? Entonces esto como teta de t menos t prima. Acá queda la suma sobre m y n. Bra de n. Ya saqué la z para afuera y este me queda e a la menos beta
n, ¿cierto? Pero como eso es un número, lo voy a sacar del valor esperado para que no me quede allá. ¿Cierto? Entonces, lo saco del valor esperado y me queda e a la menos beta en. Entonces ahora me va a quedar lo siguiente. Estoy haciendo esto muy paso a paso. Me queda que dn por e acá a la i sobre h barra por h por delta t. Acá me queda por c sub i de t prima por e a la menos i sobre h barra h por delta t, actuando sobre el que es dm, ¿cierto? Y acá me queda el bracket entre m y n de c sub j daga de t prima. Entonces esa es la parte en rojo. La parte que estaba en azul la voy a escribir en amarillo. Entonces saco la función de partición afuera y actúo con ese operador y me queda e a la menos beta en, ¿cierto? O sea que esto quedaría como menos i sobre h barra z, la función escalón unitario teta de t menos t prima por la suma sobre m y n. Acá queda e a la menos beta e segundo. Si queda e a la menos beta en, acá entonces quedaría el bracket entre n y m de quién, de c sub j daga de t prima y acá a la, a la i sobre h barra por h por delta t actuando sobre el que es de m, ¿cierto? Muy bien. Y me queda este de acá abajo. Entonces me queda por el bracket entre m y n de c sub i de t prima por e a la menos i sobre h barra por h por delta t actuando sobre el que es de n, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer acá. Acá, entonces, nosotros podemos operar con este hamiltoniano. Vamos a operar con este hamiltoniano sobre este bra de n y me va a dar e a la i sobre h barra en por delta t, ¿cierto? Y vamos a operar con este operador que depende del hamiltoniano sobre este que es dm y me va a dar e a la menos i sobre h barra m por delta t, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a ver si nos cabe esto acá. Entonces, menos i sobre h barra z, que es la función de partición, teta de t menos t prima, suma sobre m y n de e a la menos beta n por e a la menos i sobre h barra que multiplica a em menos en por delta t y acá va el bracket entre n y m. Esto no nos cabe, pero igual hagamos esto aquí así. Por el bracket entre n y m de c sub i de t prima
por el bracket entre M y N de C sub J daga de T', ¿cierto? Entonces eso es lo que da el primer término. Vamos a lo cortamos y lo pegamos en la próxima hoja. Listo. Bueno, esto tiene pinta de que ya se va a comenzar a simplificar, ¿cierto? Este es un cálculo, a ver, si uno está en partículas o está en materiales, este es un cálculo que uno debería hacer por lo menos una vez en la vida. Y yo diría que este es el momento. Es un momento importante para hacer este cálculo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer lo propio con el término que está en amarillo. Este término en amarillo, entonces este hamiltoniano actúa acá y me queda E a la I sobre H barra M de mamá por delta T. Y este de acá actúa sobre este que es dn y me queda como, me queda E a la menos I sobre H barra En de niño por delta T, ¿cierto? O sea que esto queda como menos I, esto sería en amarillo, menos I sobre H barra Z por teta de T menos T prima, ¿cierto? Y por teta de T menos T prima, entonces acá coloco la suma sobre M y N de E a la menos beta En por E a la más I sobre H barra Em menos En por delta T por, entonces, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría el bracket entre N y M de C sub J daga, ¿cierto? O sea, bracket entre N y M de C sub J daga de T'. Y el bracket entre M y N de C sub I de T'. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Vamos a hacer una cosa, chicos. En la segunda sumatoria, como M y N simplemente son índices mudos, yo puedo cambiar M por N, ¿sí o no? Por ser índices mudos. Entonces acá, entonces voy a intercambiar M por N. Si yo intercambio ahí M por N, entonces me va a quedar lo siguiente. La de arriba, pues me queda tal cual como está, ¿cierto? Suma sobre M y N de E a la menos beta N por E a la menos I sobre H barra, ¿cierto? EM menos EN por delta T por el bracket entre N y M de C sub I de T' por el bracket entre M y N de C sub J daga de T'. Y entonces acá es donde intercambié
N por M, ¿cierto? Entonces queda como menos I sobre H barra Z teta de T menos T prima, suma sobre M y N. Como intercambié N por M, acá me queda E a la menos beta EM, ¿cierto? Y acá me quedaría E a la I, ¿cierto? Sobre H barra EN menos EM. Saco, hay un menos, y entonces esto me queda como E a la menos I sobre H barra EM menos EN por delta T. Por estos mismos brackets que tengo acá quedan idénticos. Entonces esto queda como el bracket entre N y M de C y de T prima. Este es el que yo tenía acá. Pero no me coincidía porque el ket y el bra no coincidían, pero cuando cambio M y N ya coinciden. Lo paso para el lado izquierdo y me queda así como está arriba. Este sería el bracket entre M y N de C sub J daga de T prima, ¿cierto? Bueno, muy bien. Otro pasito más. Este cálculo es de cuidado. Todos los cálculos que nos quedan, que les dije que les iba a hacer 3 cálculos donde estuvieran involucrados. Teoría perturbativa, segunda cuantización, ¿cierto? Sobre todo teoría perturbativa dependiente del tiempo. Y la combinación de estas. Entonces acá voy a escribir esto, chicos. Pónganme cuidado. Escribo menos I sobre H bar. El Z lo voy a meter dentro de la suma. O sea que esto queda teta de T menos T primo. ¿Cierto? Y acá me queda la suma sobre M y N. Voy a factorizar acá E a la menos I sobre H barra EM menos EN por delta tau, ¿cierto? ¿Sí o no? Acá escribo por, esa factorización me da E a la menos beta EM sobre Z más E a la menos beta EN sobre Z. Observen que si esto hubieran sido bosones, o sea, si yo hubiera partido de la definición con conmutador de esta función de Green, aquí me di cuenta que me faltó esta parte del anticonmutador. Si hubiera sido con conmutador, esta vaina de acá no me da más, sino que me da menos. ¿Sí o no? Estamos. Y entonces me quedaría acá faltando, ¿qué? Me quedaría acá faltando el bracket entre M, entre N y M de C sub I de T prima. Por el bracket entre M y N de C sub J daga de T prima. ¿Cierto? Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos trabajar funciones de Green. Si de pronto sus supervisores les dicen algún día vamos a hacer funciones de Green, desempolven esta clase, deben devolver a esta clase. A la clase con la que comenzamos con teoría perturbativa dependiente del tiempo, naturalmente, pero esta sí que es una clase importante, chicos. Listo. Entonces, y acá vamos a hacer lo siguiente. Queremos nosotros, esta es una, a ver, esta función de Green que yo tengo acá es un correlador, una correlación que me relaciona los procesos en dos sitios diferentes de esta cadena, ya sea de esta cadena, ¿cierto? O en un sistema continuo, no importa. Estoy hallando una interrelación entre dos procesos acá, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera saber, supongamos que yo quiero contar
el número de partículas o el número de modos propios que están presentes en un sitio como tal. Porque con esta función de Green se pueden calcular varios observables, o sea, no solamente correlaciones entre diferentes sitios. Yo pudiera también, por ejemplo, calcular la densidad de partículas por sitio. Entonces, en ese caso, me conviene a mí, me conviene expresar para I igual a J. Entonces, expresar G sub I retardada de T, T'. ¿Cierto? Entonces, G sub I retardada de T, T', me va a quedar como menos I sobre H barra, ¿cierto? Por teta de T menos T', ¿cierto? Esto no cambia nada. Teta de T menos T', suma sobre M y N de E a la, coloquemos positivo, E a la I sobre H barra N menos M por delta T. Acá multiplicamos por. Estos no son esto no es otra cosa que lo que nosotros habíamos definido como la población térmica. Esto es ρm, no operador, sino simplemente el valor matricial de la diagonal del operador de estado para un estado térmico, ¿cierto? Y este sería ρm. Llaman thermal populations, ¿cierto? Esto queda acá multiplicando a ρm más ρn. Y acá entonces quedaría el bracket entre n y m de C sub I de T', ¿cierto? Por el bracket entre M y N de C sub J daga de T', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá, vamos a ver qué más podemos hacer acá. ¿Qué quisiera hacer yo? Pónganme mucho cuidado, mucha atención, chicos. Lo que yo quisiera hacer es básicamente para poder hallar la densidad de estados. Entonces voy a colocar acá lo siguiente. For density of states, we require, nosotros requerimos, we require to calculate G, ¿cierto? Retarded, pero ¿de quién? De omega, ¿cierto? Ahora, para yo calcular esta cantidad de la función de Green, retardada de omega, requiero esta evaluación, que algo sea 1 sobre 2pi, integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De omega sobre 2pi, ¿cierto? Por G sub I retardada de T menos T', ¿cierto?
Ojo, T menos T prima. Esto que yo tengo acá, perdón, esto no es de omega, sino que esto es de T. Entonces, diferencial de T menos T prima por G sub I retardada de T menos T prima por E a la menos I, o más bien por E a la I, omega T menos T prima, ¿cierto? Requiero esto, ¿sí o no? Entonces, requiero que esta función de Green que yo estoy calculando acá en el tiempo sea una función de la diferencia de dos tiempos. Acá no hay problema porque este delta t es t menos t prima, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay una invarianza traslacional en el tiempo, pues. Resulta que el problema viene por otro lado. El problema viene por el lado de estos brackets. Sin yo conocer la dinámica de esos estados, o sea, tengo que conocer esos estados, cómo se relacionan con el hamiltoniano, que es el generador de la dinámica, ¿cierto? Y yo no sé. Entonces, básicamente que por simplicidad, en este caso, vamos a tomar a T' igual a 0, ¿cierto? Puede que en algunos casos este término de acá sí depende de T menos T', pero eso no va a ser una generalidad, no va a ser en todos los casos, ¿cierto? Pues no va a ser una generalidad. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, retornando, vamos a hacer otra cosa. Vamos a utilizar una representación espectral para la función escalón. And we use a spectral representation for the step function. ¿Cierto? Entonces utilizamos una representación espectral para la función escalón, ¿cierto? Entonces, la representación espectral para la función escalón en variable compleja, nosotros podemos recordar, esta es una representación muy clásica, pues, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes esto lo han utilizado en más de un lugar. Entonces, sería teta de t igual a menos 1 sobre 2pi y por la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos i omega t. Esto sería k sobre omega más i eta, donde eta es una cantidad infinitesimal por d omega. Entonces, esta es la representación espectral. Esta es la representación espectral del escalón, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros reemplazamos la representación espectral del escalón en la función de Green, G sub I retardada solamente de t, porque ahora t' es 0, ¿cierto? Entonces, replacing the spectral representation for the step function
into the expression for g I retarded of t, 0, ¿cierto? Entonces, yo tendría g sub I retardada de t solamente como menos I sobre h bar, ¿cierto? Muy bien. Acá entonces va esta representación, el teta de t menos t', pero coloquemos primero la sumatoria que no nos hace ningún daño. Esto suma sobre m y n de rho m más rho n, ¿cierto? Por e a la i sobre h barra, ¿cierto? De en menos em. T ya no es delta t porque ya t' vale 0, ¿cierto? Entonces nos quedan los brackets, ¿cierto? Entonces ahora sí, estos brackets son independientes del tiempo, ¿cierto? La bracket entre n y m de ci por bracket entre m y n de c sub j daga. Muy bien. Entonces, eh, mm, a ver, acá, ahora sí voy a colocar la representación espectral para ese teta. Les coloco acá por menos 1 sobre 2pi por i, integral entre menos infinito y más infinito, de omega por e a la menos i omega t, ¿cierto? Sobre omega más i eta. Recuerden que eta es infinitesimal. Ese eta de ahí juega el mismo papel de la continuación analítica que yo les expliqué en la clase de la respuesta lineal de Q. Recuerden que yo les dije que uno tenía que trasladar los polos al semiplano complejo superior e inferior, y que trasladando los polos al semiplano complejo inferior, entonces yo obtenía una respuesta causal que le llamábamos función de Green retardada. Este de acá, este eta, tiene esa misma función. Es exactamente lo mismo. Esto es como una prolongación analítica, pero para la función espectral de el step function, la función escalón. Si ¿sí? Notas que voy a hacer acá. Este menos de acá se va con este menos de acá, esta y de acá se va con esta y de acá. Y esto no va a ser otra cosa que la suma sobre m y n, ¿cierto? De rho m más rho n por el bracket entre n y m de ci por el bracket entre m y n de c sub j daga, pero yo seguí copiando j y j y ya recuerden que esto no es j, sino que ya habíamos hecho esto igual ahí. ¿Cuántas veces me habré equivocado por ahí por despistado? Y creo que acá también, sí, acá también. Esto es sí. Bueno, muy bien. Ahora, este de acá, esta exponencial de acá la voy a introducir en la integral, o sea que esto me queda como la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De diferencial de omega por e a la menos i omega t por e a la i sobre h barra, ¿cierto? Y a ver, a la i sobre h barra. Un segundo, yo reviso una cosa. Con respecto a omega, tan.
Tarán, tan, tan. Listo, o sea que esto es EN menos EM por T y divido. Tenía una H barra afuera, ahora vamos a multiplicar por este H barra de acá. H barra omega, ¿cierto? Más y H barra eta, ¿cierto? H barra por eta, como H barra es una magnitud característica de este tipo de problemas, H barra por eta sigue siendo infinitesimal. Ahora va a hacer un cambio de variable acá. Listo. Voy a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a cambiar, a ver, en este término de acá voy a hacer, no cambiamos de variable todavía. Esto es la suma sobre m y n de rho m más rho n por el bracket entre n y m del operador en segunda cuantización c sub i, bracket entre m y n, c sub i daga, ¿cierto? Y acá entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar la integral entre menos infinito y más infinito de e. Esto queda como, queda e a la menos i, ¿sí o no? Sobre h barra de, esto sería h barra omega menos en menos em, perdón, más em por t. No quiere funcionar acá una cosa, un segundo, chicos. Ahora sí. Esto acá sobre h barra omega más i h barra eta, ¿cierto? Bueno, entonces voy a hacer un cambio de variable. Acá voy a hacer el siguiente cambio de variable. Para reexpresar esta integral, voy a decir que h barra omega menos en más em, ¿cierto? Es igual a h barra omega prima, ¿cierto? Por lo tanto, h barra omega prima, desde esa perspectiva, h barra omega prima va a ser igual a, perdón, h barra omega solamente. H barra omega entonces sería igual a h barra omega prima más n menos m. Y así entonces yo puedo reexpresar esa integral de la siguiente forma. Entonces queda then we write, entonces g sub i, ¿cierto? Esto sería un g sub i acá de la parte retardada de t. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me quedaría como la suma sobre m y n de rho sub m más rho sub n por e a la menos i, perdón, por el bracket entre n y m, ¿cierto? De
CI por el bracket entre M y N de C sub I daga. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Observen una cosa. Esos dos brackets, uno es el complejo conjugado del otro. ¿Cierto? Por lo tanto, yo simplemente puedo escribir esto de la siguiente forma. Como la magnitud al cuadrado del bracket entre N y M del operador C sub I. Entonces esto queda como algo parecido a la regla de oro de Fermi que obtuvimos esta mañana, ¿cierto? Y acá me va a quedar entonces esta integral. Integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de omega prima por E a la menos I omega prima por T, ¿cierto? Sobre acá. Venga, ¿qué se me hizo? Yo no sé una cosa. Este 2pi que yo tenía acá se me perdió. Ah, se me embolató ese 2pi. Yo sí decía esto debe ser 1/2pi acá afuera. Y acá también debe ser 1/2pi. Entonces, por lo tanto, acá esto es 1/2pi, ¿cierto? Y acá abajo, entonces me va a quedar como va a quedar h barra omega prima más en menos em más i h barra eta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué más podemos hacer acá. A ver. Yo pienso. Yo podría sacar este factor común acá, h barra omega prima, perdón, h barra, entonces esto me queda como 1 sobre h barra acá, dejémoslo acá, integral entre menos infinito y más infinito, de omega sobre 2pi, por e a la menos i, omega t, acá volví a cambiar, acá simplemente cambié omega por omega prima. Acá cambié omega prima por omega, perdón. Porque es una variable muda, ¿cierto? Entonces, si acá escribo la suma sobre m y n de rho m más rho n por la magnitud al cuadrado del bracket entre n y m de c sub i sobre omega más n sobre h barra menos m sobre h barra más i eta, ¿cierto? Si yo comparo esto con la expresión para la transformada inversa de Fourier, entonces yo debo de llegar a la conclusión que esta de acá es realmente, con esta 1 sobre h barra de acá, esto sería h barra entonces, ¿sí o no? Por, a ver, 1 sobre h barra por esto es la transformada de Fourier, o sea que esto de acá sería h barra por la transformada de Fourier
de la función de Green retardada evaluada en omega, ¿cierto? Por lo tanto, de aquí simplemente nosotros podemos decir que la transformada de Fourier retardada, esto es igual a 1 sobre h barra, ¿cierto? Por la suma sobre m y n de rho m más rho n por la magnitud al cuadrado del bracket entre n y m. ¿Cierto? Sobre h barra, bueno, sobre, si yo introduzco este h barra acá, o sea, no lo dejo por fuera, sino que lo introduzco acá. Esto quedaría h barra omega, ¿cierto? Más en menos em más i eta h barra. Pero eta por h barra sigue siendo un número infinitesimalmente pequeño, ¿cierto? Entonces vamos a ver a dónde hemos llegado. Esta es la función de Green retardada. La función de Green retardada que me correlaciona el sitio i con el mismo sitio i. O sea que si yo viera la función de Green G sub ij para esta cadena de acá, como una matriz, ese G sub i es un elemento diagonal de esa matriz, ¿cierto? Muy bien. Ahora yo quisiera, simplemente por esas cosas que tiene la vida, voy a hacer una pregunta, pues. ¿Cuánto vale la parte imaginaria de G retardada? Let's evaluate the imaginary part of GII retarded of omega. ¿Cierto? Entonces, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a revisar. Entonces, imaginary part de G sub I retardada de omega. Esto será igual a quién. Pónganme cuidado acá, que este es el paso crítico. Estas poblaciones térmicas que yo tengo acá, ¿cierto? Estas poblaciones térmicas que yo tengo acá no son números complejos, son reales y son reales positivos. Esa magnitud al cuadrado de ese bracket también es un real positivo. O sea que por lo tanto de ahí no sale la parte imaginaria de la función de Green retardada. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar
lo siguiente. La parte imaginaria de la función de Green retardada ha de tener que venir de esta parte del denominador, obligatoriamente, ¿cierto? Por lo tanto, acá multiplicamos esto por la parte imaginaria de 1 sobre h barra omega más en menos em más un i delta. Dejémoslo como i delta y no como eta h barra, porque eta por h barra sigue siendo infinitesimal, o sea que simplemente reemplazamos algo infinitesimal por otra cosa infinitesimal, ¿cierto? Entonces, mm, digamos que digamos que esta parte de acá infinitesimal, nosotros, bueno, esto yo no lo hice con ustedes, eso yo lo hice con los de clásica. Uno puede demostrar, ¿cierto? Lo siguiente. Entonces, aside, ¿cierto? Entonces aquí como a un ladito. Si delta es infinitesimal, entonces uno puede demostrar que 1 sobre omega, por ejemplo, más i epsilon, esto no es otra cosa que quién. Esto lo podemos expresar nosotros como el valor principal de 1 sobre omega menos pi por delta de omega. Menos i pi por delta de omega, ¿cierto? Esta es la fórmula de Cauchy, ¿sí o no? Entonces, acá, básicamente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo acá es que estoy separando este término en parte real y parte imaginaria. Esto es muy fácil de hacer. Entonces, digamos, si yo lo voy a hacer así rápido, pues. 1 sobre omega más i epsilon es igual a 1 sobre omega más i epsilon por omega menos i epsilon sobre omega menos i epsilon, ¿cierto? O sea que esto queda como omega sobre omega cuadrado más epsilon al cuadrado menos i epsilon sobre omega cuadrado más epsilon al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, ahora límite cuando epsilon tiende a 0 de 1 sobre omega más i epsilon es igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de omega sobre omega cuadrado más epsilon al cuadrado menos i por el límite cuando epsilon tiende a 0. Acá voy a colocar un 1 sobre pi para poder que esto converja a una cosa que yo quiero. Por epsilon sobre omega cuadrado más epsilon al cuadrado, ¿cierto? Ese límite que yo tengo ahí, si yo divido por epsilon por pi, tengo que multiplicar por pi afuera. Este límite de acá no es otra cosa que delta de omega, en el límite cuando epsilon es 0. Y este de acá es el valor principal de Cauchy. Entonces el valor principal de Cauchy es de 1 sobre omega. Aquí queda menos i por pi por delta de omega. Por lo tanto, este término de acá en blanco no es otra cosa que delta de h barra omega más n menos m multiplicado por menos i por pi. Y como estoy sacando, naturalmente la parte imaginaria de esto, ¿cierto? O sea, que simplemente sin el menos i, pues, solamente con el menos.
Porque la parte real es el valor principal de Cauchy, de 1 sobre lo que hay, ¿cierto? De esta forma, entonces yo puedo tener lo siguiente. Dije que me iba a demorar 1 hora y media, llevo 1 hora y 40. Bueno, como 1 hora y 35, lo voy a acabar. Entonces acá, then the imaginary part of GII retarded of omega reads. Entonces acá, la parte imaginaria de G sub II retarded of omega. Entonces esto queda como menos pi por la suma sobre m y n de rho m más rho n por la magnitud al cuadrado del bracket entre n y m de c sub i multiplicado por delta de h barra omega más en menos em, donde n y m son los autovalores correspondientes del hamiltoniano a los estados ket m y ket n, ¿cierto? Ahora, por lo tanto, si yo calculo menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de G retarded de I de omega, esto me va a dar que la suma sobre m y n de rho m más rho n magnitud al cuadrado del bracket entre n y m de c sub i por delta de h barra omega más en menos em, ¿cierto? Y esto es lo que yo llamo la función espectral o la densidad de estado. Density of states or spectral function, que es una función para la cual yo necesito poder evaluar la función de Green retardada de alguna forma, ¿cierto? Y ustedes, digamos que se pueden convencer que esto es una densidad de estados. Pónganme cuidado. Esto solamente, si ustedes suman sobre I acá, esta es la densidad de estados para el sitio I, ¿cierto? Para el sitio I. La densidad de estados total, A de omega, la total, sería igual a menos 1 sobre pi por la traza, o sea, sumar sobre todos los sitios I de la parte imaginaria de G sub I retarded de omega. Ahora, después cuando ustedes ya estén leyendo un paper para sus tesis y les aparezca esta ecuación de acá, ustedes, esto me lo enseñó Germán de cuántica, ¿sí o no? Entonces, esto es una forma muy convencional para expresar la densidad de estados. Diré una cosa, esta es la densidad de estados en equilibrio, ¿cierto? Cuando hay equilibrio térmico, y eso se debe a que la representación que nosotros usamos para el valor esperado es una representación en equilibrio, ¿cierto? En este caso de acá, esto es en equilibrio T. Tiene que haber una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un poco de física para terminar. A ver, hagamos física acá un poquito. Esto entonces, ¿cómo quedó? Quedó como la suma sobre M y N de rho M, que es la población térmica del estado M,
más rho n, que es la población térmica del estado n, ¿cierto? Y acá tenemos la magnitud al cuadrado del bracket entre n y m del operador C sub i, y acá un delta de h barra omega más en menos em. Eso significa lo siguiente. Usted está sumando acá sobre todas las posibles transiciones que se producen cuando usted destruye un fermión, cuando usted destruye un fermión en el estado M. Entonces usted está calculando cuál es la probabilidad para que ese fermión transite al estado N, elevando ese bracket al cuadrado. ¿Sí o no? Y para eso usted tiene que tener, por lo menos, tiene que tener población en el estado M y población en el estado N, ¿cierto? Si tiene población en alguno de estos dos, entonces va a haber una probabilidad finita para esa transición, suponiendo, claro está, que la transición es resonante, ¿cierto? Es decir, que la frecuencia de la excitación con la que usted está produciendo la transición, que sería omega, ha de ser igual a En menos Em sobre H barra. Entonces esto es una excitación resonante. Y estas excitaciones resonantes me van a servir para contar cuántas configuraciones posibles podemos encontrar para fermiones en esa cadena. Por lo tanto, esto tiene, digamos, toda la connotación de una densidad de estados. Estamos contando el número de estados posibles en nuestro sistema físico mediante las transiciones, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esto tiene una infinidad de aplicaciones. Una vez ustedes tienen la función de Green retardada, pueden hallar o podemos hallar eh, mm, podemos hallar la densidad de estados, ¿cierto? Por ejemplo, entonces supongamos que nosotros tenemos una función de Green en omega que es igual a 1 sobre h barra omega menos epsilon. Esta es una función de Green para un solo nivel de un átomo, ¿cierto? Muy bien. Entonces la función de Green retardada básicamente va a estar dada por 1 sobre, hacemos la continuación analítica, esto queda h barra omega menos epsilon más i delta, ¿cierto? Sería la función de Green retardada. ¿Ok? Y entonces la densidad de estados acá, A de omega, es muy fácil. La densidad de estados, solamente hay una configuración posible para los fermiones. Que los fermiones se encuentren en este nivel de acá. Supongamos que es un fermión sin spin. Como es sin spin, en este nivel, por el principio de exclusión de Pauli, solo puede haber un fermión, no pueden haber más. Uno solo. Más de uno, no, uno solo. Entonces, esta es la única configuración que nosotros vamos a encontrar. Por lo tanto, en el dominio de la energía, nosotros esperamos que solamente se pueda ocupar un solo estado cuando tenemos este tipo de función de Green, ¿cierto? Entonces, la densidad de estado sería ¿quién? Sería menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de G retarded de omega, ¿cierto? Entonces, esto será menos 1 sobre pi. Parte imaginaria, esta es G retarded. Multiplicamos arriba y abajo por el complejo conjugado, o sea que esto queda H barra omega más menos epsilon menos I delta, ¿cierto? Sobre
h barra omega menos epsilon al cuadrado más delta al cuadrado, ¿cierto? Esto es la parte imaginaria de esto, entonces sería menos 1 sobre pi, ¿cierto? Por la parte imaginaria de menos i delta, ¿cierto? Sobre h barra omega menos epsilon al cuadrado más delta al cuadrado, que tenemos que en el límite, cuando delta tiende a cero, cuando delta tiende a cero es un delta de Dirac, esto quedaría como menos 1 sobre pi, que multiplica a menos pi por delta de h barra omega menos epsilon. Se va este menos con este menos pi con pi, y la densidad de estado simplemente queda como un delta de h barra omega menos epsilon, es decir, solo existe un estado en el que nosotros podemos encontrar la partícula, que es un estado con energía h barra omega igual a epsilon. ¿Cuándo eso ya no es un delta? Ya les voy a explicar. Entonces, si esta es la energía epsilon, eso es un delta. Entonces, esa es mi densidad de estados, es decir, los fermiones solo pueden ocupar ese estado. ¿Qué tendría que pasar para que los fermiones pudieran ocupar más de un estado en ese átomo? Pues básicamente esto. Yo tengo este átomo de acá de un solo nivel, ¿cierto? De una energía E. Y resulta que yo pongo a este átomo en contacto con un reservorio de temperatura. Y acoplo ese nivel del átomo con este reservorio de temperatura. De forma tal que los átomos del reservorio pueden ir al átomo y los del átomo al reservorio, ¿cierto? En este caso, el estado fundamental del átomo comienza a decaer irreversiblemente. De forma tal que si yo hiciera la dinámica cuántica sobre este estado de su dinámica cuántica va a ser de la forma C sub 0, por ejemplo, por E a la menos I sobre H barra epsilon T por E a la menos gamma medios por T. Donde gamma es este acoplamiento que hay eh, es este acoplamiento que hay acá entre el reservorio de temperatura a una temperatura T, por ejemplo, un reservorio de electrones y el nivel de energía del átomo, ¿cierto? Una vez este es el caso, chicos, entonces ahora ya este delta de acá, la densidad de estados, adquiere, digamos, un ensanchamiento que en inglés se le dice broadening. Un tipo de ensanchamiento que se llama lorentziana, que imagino que ustedes estudiaron en electrodinámica, ¿cierto? La lorentziana. Ese ensanchamiento a media altura de la lorentziana se llama gamma. Y ese gamma está relacionado con el tiempo de vida de este estado excitado, ¿cierto? Tau sería igual a 1 sobre gamma. ¿Sí o no? Este es el caso de disipación. Esto es dissipative quantum dynamics. ¿Por qué disipativo? Porque el estado fundamental que yo tengo acá, este estado fundamental, su amplitud, la amplitud de probabilidad de ese estado fundamental va a comenzar a decaer con el tiempo.
debido a ese gamma, debido a este término de acá, E a la menos gamma medios T. Es que esta es la dinámica del estado fundamental. ¿Cierto? Entonces, esto acá, ¿cierto? A ver, esto realmente tenemos que escribir esto así. Este sería el coeficiente del estado fundamental, no el estado fundamental, ¿cierto? Entonces acá como por un C sub 0, ¿sí o no? Y acá este sería el coeficiente, o sea, la amplitud de probabilidad del estado fundamental, que sería C sub E de T, más bien, ¿cierto? Y acá, entonces tendría como algo así. Bueno, realmente no. Sería como algo así, porque él con el tiempo, si hay un proceso disipativo, él con el tiempo, ese C sub E de T, esa amplitud de probabilidad va a ser cero hasta que el estado fundamental del átomo decaiga por completo debido a su acoplamiento con el reservorio. Esto es sistemas cuánticos abiertos. Entonces, como vimos en teoría perturbativa el día de hoy, esas amplitudes son oscilatorias, pero en presencia de un término disipativo que viene del acoplamiento. Entonces, este estado fundamental va a tender a disiparse con el tiempo. De este término que es E a la menos gamma medios T. ¿Cierto? Muy bien. Y cuando nosotros tenemos este gamma, ahora ya la función de Green no quedaría como algo así, sino que la función de Green retardada quedaría como H barra omega menos epsilon más I gamma sobre 2. Ya ese gamma no es infinitesimal, ese gamma representa la energía de acoplamiento y está relacionado con el tiempo de vida del átomo una vez usted lo acopla con este sistema, porque él va a comenzar a decaer. Él va a decaer irreversiblemente, ¿cierto? Entonces, bueno, chicos, esto diría yo que es lo que les quería contar. Siempre me demoré las 2 horas, pero bueno. Entonces, comiencen a pasar el ejercicio. Pueden hacer la grafiquita en Python, ¿cierto? Y el ejercicio 3 que yo les iba a poner en el parcial, porque es que Adrián me hizo pensar hoy, ¿sí o no? Entonces, de pronto algunos sí le tienen ya el tiro cogido, digamos, a ese tipo de problemas, pero de pronto no todos. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo igual les voy a poner el ejercicio, ¿cierto? Pero en un momento en la semana entrante sacamos un momentico y lo hacemos entre todos en una clase. ¿Les parece? A mí me parece fabuloso. Son 2 puntos ahí, o sea que nadie puede sacar menos de 2 en el parcial, ¿sí o no? Y problema evolucionado. Pero entonces el tercer punto, ¿qué? No, yo se los entrego, se los voy a entregar digitado y lo discutimos en esa clase. Listo. Ah, listo, pero no, qué belleza, hermano. Nos cuadra usted el fincho, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, profesor, el mejor. Listo, todo bien. Bueno, chicos, entonces les voy a compartir esto. Coloquemos esto, density of states. Adriana, ahorita le cuento a los compañeros para que sepan de la situación. Listo, por favor. De una, profe, yo ahorita traqueo todo eso por todos los medios sociales que tengo. Listo. Listo, compañeros. Entonces eso es todo. Hasta acá traemos la grabación.
Que tengan un